Mirada Económica. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Mirada Económica en Canal 24 Horas, 24horas.cl, revisando como siempre y aterrizando los conceptos de la economía, tu bolsillo, lo que está pasando en la micro, en la macro, pero siempre cómo nos va afectando día a día. Una semana marcada por noticias bien relevantes, informe de política monetaria, proyecciones de crecimiento, qué pasará con la inversión, cómo está la demanda interna, el consumo y también la situación del mercado laboral. Vamos a estar justamente hablando con nuestro entrevistado de hoy sobre eso. Pero antes, ponga atención porque más de 1.400 millones de pesos están pendientes por retirar en las 4 cajas de compensación del país. Es por eso que se puso a disposición un sitio web para que los afiliados puedan consultar rápidamente, solamente con su RUT, y ver si es que tienen dineros que aún no han cobrado. Nunca está de más un dinero extra para celebrar las fiestas patrias y por eso varios se esperanzan con la noticia de que existen más de 1.400 millones de pesos que aún no han sido reclamados en las 4 cajas de compensación que hay en Chile. Sin embargo, todavía existe desconocimiento de la medida. No tenía la menor idea. No lo tenía idea. ¿No? ¿Le han comentado algo? ¿Le han dicho que, por ejemplo, sabía usted que hay una página web donde uno puede verlo? Mira, el otro día parece que la vi, pero no tenía idea que habían devoluciones. No, tampoco. Los más de 7 millones de afiliados que tienen las cajas de compensación pueden revisar si tienen un dinero pendiente en www.cajasdechile.cl. En este lugar, usted debe ingresar el RUT y podrá obtener en línea la información, un ejercicio que ya hizo Felipe Muñoz. A ver si es que tienen un saldo a favor, nunca está. Bienvenido, la verdad. No tengo saldo a favor. Y también Germán Cartes. Vamos a ver, don Germán, No. Lamentablemente no tiene saldo a favor. No, pero bueno, en una de esas podía. Son más de 23.000 personas y cerca de 1.600 empresas que tienen saldos pendientes, según la Superintendencia de Seguridad Social. Pero ¿por qué existen estos saldos? Las cajas de compensación otorgan el beneficio del crédito social a casi 2 millones de personas al año. Durante la vigencia del crédito social se producen ciertos desajustes operativos o errores en el pago que hacen que se generen estos saldos a favor de los afiliados. ¿Y qué pasa si tengo saldos a favor en mi caja de compensación? Posteriormente a eso ingresan al sitio privado, incorporan su cuenta corriente y nosotros, o su cuenta Vista o la TAP de Caja Los Andes para hacer un depósito en línea, ¿cierto? Y tienen la entrega de este valor. Pero para aquellos que no tengan suerte con las cajas de compensación, también pueden intentarlo con los bancos a través de las acreencias bancarias. Dineros que han quedado olvidados en estas instituciones por no haber sido cobrados. Son dineros olvidados por parte de los clientes en cuentas corrientes, depósitos a plazo o algún otro instrumento mercantil al interior de la banca. Estos dineros, antes de que pasen a ser propiedad del fisco, tienen que ser reclamados dentro de un plazo máximo de 2 años. Y como el tiempo juega en contra, el llamado es a las personas a que ingresen a creencias.cmfchile.cl, donde podrán ingresar su nombre y ver si es que tienen algún saldo pendiente. Ya lo sabe entonces ahí en su sitio web con el RUT para ver si platita que no cae para nada mal en estas fechas, obviamente. Se entregó el informe de política monetaria, el tercero del año, el penúltimo, el de septiembre, una radiografía, diagnóstico, balance, proyecciones y también temas que el Banco Central va planteando para tener en consideración. De todo eso y más estaremos conversando aquí en Mirada Económica junto al consejero del Banco Central, Claudio Soto, quien nos acompaña. Gracias por acompañarnos, Claudio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, muchísimos temas, pero quiero comenzar con la visión que tiene el Consejo del Banco Central sobre la actualidad de la economía chilena y haciendo la comparación también con lo que ha sido el año pasado. Voy a acercarlo, digamos, si nos vamos ya a 2019-2020 podríamos tener varias diferencias. Un Chile que ha ido teniendo varios rumbos, pero ¿cómo está actualmente Chile? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo se ve? Bueno, desde hace un tiempo nosotros hemos dicho que los grandes desequilibrios que se produjeron durante la pandemia y después, luego de las inyecciones de liquidez que se entregaron en la economía, se han ido corrigiendo, la inflación ha venido descendiendo, la economía que se había sobrecalentado en algún momento se ha venido normalizando, estamos creciendo en torno a la tendencia y en este proceso de ir convergiendo, de ir normalizando los desequilibrios macroeconómicos, se producen ciertos vaivenes. El año pasado, por ejemplo, una noticia fue que vimos un freno en la inversión
Y eso en este IPOM lo estamos destacando como algo que empieza a ser algo más positivo. Nosotros desde hace algunos IPOM atrás hemos ido revisando al alza, por ejemplo, la inversión. Hay buenas perspectivas hacia adelante. Yo diría que esa es una de las correcciones más importantes que hemos hecho en el IPOM. Quiero detenerme un segundo en la formación bruta de capital fijo, la inversión, porque si se cumple el pronóstico que el Banco Central establece en este IPOM, en los anteriores, para marcar, digamos, una tendencia en esa proyección, 5,5% en 2025. Y esto sería un punto, quizás no un punto de inflexión, pero sí un cambio bien radical con respecto a los 2 últimos años de cifras rojas de la inversión. Bueno, la inversión es más volátil, es el componente de la demanda que es más volátil. Tuvimos en algún momento la recuperación post-pandemia, después se produjo un freno importante y ahora estamos viendo una recuperación también bastante rápida de la inversión, 5,5 es nuestra proyección para este año. También revisamos al alza la proyección para el próximo año, estábamos esperando antes en torno a un 3%, ahora estamos viendo algo más de un 4% para el próximo año, así que en general vemos buenas cifras de inversión y además son revisiones al alza que hemos ido repitiendo, porque claro, si uno compara diciembre con marzo, ya en marzo habíamos revisado un poco al alza, luego en junio, y ahora es la cuarta revisión al alza que estamos viendo para la inversión, porque en general vemos ahí buenos fundamentos. ¿Qué fundamentos? ¿Por qué se da este repunte con respecto a los años anteriores? Y me podría ir bastante más atrás, digamos. Un gran problema estructural que ha tenido la economía chilena es el problema en términos de la inversión. Y ahí es multifactorial, desde el tema proyectos de inversión, desde el tema permiso, o sea, la situación económica internacional, aranceles, sí o no. ¿Por qué se repunte? Bueno, efectivamente estamos en un contexto internacional bastante incierto, podemos hablar de eso, pero a pesar de eso hemos visto que ya en los datos la inversión ha estado más dinámica. Aquí hay fundamentos. Primero que nada, las condiciones financieras son algo más favorables. Nosotros hemos venido bajando la tasa de interés, ¿no es cierto? Las condiciones financieras en el mundo en general y en Chile en particular están más favorables. Vemos una mejora en los indicadores de optimismo, vemos indicadores por ejemplo, de encuestas que se hacen en las empresas respecto a las perspectivas. En general hay más optimismo. Lo mismo la bolsa de comercio que ha estado subiendo, ha estado repuntando, refleja de alguna manera esto. En el caso particular de la minería, que es uno de los principales sectores que está impulsando la inversión, hay una visión respecto al precio de largo plazo del cobre que se ha ido estabilizando en niveles altos y esos son señales de largo plazo que tiene la minería para de alguna manera ir dando pie a los proyectos de inversión. Esto pese, perdón, que la minería, que es un peso importante en la economía chilena, el catastro de la Corporación de Bienes de Capital considera proyectos importantes, pero más desde los brownfield, es decir, no nuevos proyectos, no nuevos yacimientos. Bueno, eso es una característica desde hace un tiempo, ¿no? En general la minería en Chile, las grandes inversiones son brownfield, no son greenfield, no son nuevos yacimientos, sino que son los yacimientos que ya existen, que se están explotando, se están ampliando, se están produciendo mejoras dentro de los proyectos que ya existen. Pero aún así estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que están empujando la inversión hoy día y van a seguir impulsando la inversión hacia adelante. Y eso genera hartos spillovers hacia el resto de la economía. Vemos sectores de servicios, sectores de construcción que se ven favorecidos por esta mayor inversión. Voy a seguir con lo positivo, después voy a tener que llegar a lo preocupante, que obviamente es parte de nuestra realidad. Se eleva en parte la proyección del Producto Interno Bruto, 2,75% de tope o techo para este año. Esto se mantiene, pero el piso, digamos, se eleva de 2% a 2,25%. Uno podría decir desde el porcentaje, bueno, de 2% a 2,25% no hay una gran diferencia. Efectivamente la es. Y en términos de percepciones, ¿cuál es la mirada que tiene el Banco Central al respecto? Bueno, lo que ha ocurrido es que en general la actividad medida por el PIB o el IMASEC no ha diferido mucho de lo que veíamos previamente, pero sí tenemos este cambio de visión respecto de la demanda. Como te decía, hemos revisado al alza la demanda interna por la inversión principalmente, pero también por el consumo. Vemos un consumo algo más dinámico y con buenos fundamentos hacia adelante. Y eso nos lleva a reevaluar las estimaciones de crecimiento de la actividad para este año al alza y también para el próximo año, porque efectivamente este año recortamos la parte de abajo del rango, pero el próximo año lo revisamos un cuarto de punto hacia arriba el rango completo. Claro, 1,75 a 2,75%. Efectivamente. Y eso en general es una visión de la economía algo más dinámica, tampoco son cambios tan sustantivos, pero sí una nota más positiva en el sentido que estamos revisando al alza y no a la baja. Y este año además hay que tener en consideración que vamos a ver algunos efectos puntuales en la minería, por ejemplo, en la actividad
minera, por lo que ocurrió en Teniente, que fueron algunas semanas de paralización. Eso va a tener un accidente impacto. Y la tragedia en la división de cobre. Exactamente. Que luego, la mayor productora de cobre del mundo. Exactamente, o sea, estamos hablando de efectos que se van a ver en las cifras macroeconómicas, no es solamente el efecto en el yacimiento, sino que estamos hablando de cifras macroeconómicas y aún así estamos revisando, como te digo, más bien al alza la proyección para este año y para el próximo. Ahora, profundizo en eso, ¿por qué la demanda interna ha tenido un mejor desempeño? ¿Y cómo se compara con años anteriores, digamos, lo que han revisado ustedes? Bueno, en el caso de la inversión, como te explicaba, hay fundamentos, condiciones financieras algo más holgadas, mejora las expectativas, las condiciones, una visión de largo plazo de los fundamentos para el cobre que se han ido estabilizando, esta idea de que el precio del cobre va a estar más alto por más tiempo, de alguna manera gatilla. Y bueno, los proyectos van avanzando y ya se empiezan a ir materializando. También vemos que el sector energético ha tenido un repunte en los últimos datos. Nosotros tenemos unos indicadores que no son propiamente tal medidas de inversión sectorial, pero sí nos dan algunas señales de la inversión sectorial en tiempo real prácticamente. Y eso nos indica que la inversión en energía también ha tenido un repunte. Y en el caso del consumo, tenemos por una parte que la masa salarial, que son los ingresos laborales, vamos a entrar en la discusión probablemente sobre el tema del empleo y los salarios, pero la masa salarial, que es la combinación de salarios y empleo, ha estado repuntando. Vemos que las condiciones financieras que enfrentan los hogares también son más favorables, y eso es por la propia baja de las tasas de interés y por el hecho de que ha habido menos crédito en tiempos pasados, lo que ha significado también menos deuda. Y también mejoran las expectativas. Entonces hay una combinación de factores ahí que también han hecho elevar las proyecciones de consumo, no tanto como las de inversión, pero sí hay algo más de dinamismo en el consumo. Y eso al final del día se traduce también en mayor actividad económica. Ahora, Claudio, ¿sigue y seguirá siendo un dolor de cabeza la inflación? Hay, de hecho, una nota preocupante en el último informe de política monetaria del Banco Central con respecto a una inflación que estaría en torno a 4%. Se eleva con respecto al IPOM de junio. ¿A qué obedece esto también, esta mirada? Bueno, la inflación en general ha venido descendiendo, primero que nada. O sea, muy distinto 2020-2021, ¿para qué decir? 2 dígitos. Hay que destacar eso, que ha venido descendiendo más o menos como lo habíamos previsto. En la inflación total no hemos visto grandes diferencias respecto a lo que habíamos proyectado anteriormente, pero cuando uno abre eso y mira la inflación subyacente, cuando excluye los componentes volátiles, ahí sí hemos tenido algunas sorpresas a la alza en los últimos meses. No en el último registro que se conoció esta semana, pero en los registros anteriores sí habíamos tenido algunas sorpresas al alza. En el último hubo nula variación, digamos. Exactamente. Pero si vamos hacia atrás, ahí está el tema. Hubo un par de registros altos, de hecho, y eso, bueno, obviamente llama la atención, y dado que ese es un componente persistente de la inflación, a diferencia del componente volátil, dado que este es un componente persistente, nos hace ser algo más cauteloso respecto a la visión hacia adelante. De hecho, la predicción de inflación subyacente la revisamos al alza. La inflación total prácticamente no se mueve respecto del informe anterior, pero sí la parte subyacente un poco por lo que hemos visto y por los fundamentos, porque, de nuevo, la demanda interna más dinámica implica mayor crecimiento, pero también implica algo más de presiones sobre los precios que va a estar acompañándonos por algunos trimestres. Eso hace posponer la mirada que tienen como Banco Central de la meta de 3% de inflación, que obviamente se va actualizando, sí. Es inevitable, digamos. Pero marginalmente. Marginalmente. Estamos dentro del tercer trimestre del próximo año como punto de convergencia a la inflación. Si uno ve muy al detalle la estimación, es un poquito después de lo que habíamos visto previamente, pero estamos hablando dentro del tercer trimestre del próximo año, estamos hablando de un año más. Nuestro horizonte en general de planeación es 2 años, tratamos de que la inflación converja dentro de 2 años y hemos hecho mucho hincapié de una convergencia dentro de un año en este caso, porque ahí es donde vemos que los fundamentales apuntan a que la inflación va a estar logrando llegar a la meta. Eso explica que en la última reunión del Consejo del Banco Central, de manera unánime, que siempre es una señal importante, si hay unanimidad o no de los consejeros o consejeras, se haya decidido mantener la tasa política monetaria, la tasa de interés. Bueno, aquí hay varias consideraciones. Nosotros hemos venido bajando la tasa ya desde hace un buen rato y estamos aproximándonos a un rango donde la tasa de interés empieza a ser neutral. El rango de interés neutral... Perdona, y recordar que, me corriges tú, si nos remontamos hace 2-3 años, la situación era la inversa y de una manera que se descolgaba también del resto de los bancos centrales, por una situación que se hablaba de un sobrecalentamiento de la economía. Sí, bueno, la economía chilena ha tenido particularidades. Tuvimos el ciclo que nos acompañó por la pandemia que afectó a todas las economías, pero en el caso particular de Chile hubo una inyección de liquidez que fue muy sustantiva, mucho mayor que la de otros países, que llevó a que la economía se sobrecalentara, que la inflación subiera hasta 14%.
y eso hizo también que el Banco Central en Chile actuara rápidamente subiendo las tasas en su momento, pero también bajamos las tasas más rápido que otros bancos centrales, también de manera bastante agresiva. Y ya estamos llegando a un punto donde la tasa de interés está en este rango que es prácticamente neutral. Nosotros tenemos una estimación de lo que es el rango neutral que va de 3,5 hasta 4,5. Cuando está dentro de ese rango neutral, la tasa de interés no está ni inyectando impulso a la economía ni está restando impulso. La tasa está en 4,75, o sea, estamos prácticamente ya muy cerca de ese rango y por lo tanto los movimientos de aquí en adelante tienen que ser más pausados. Obviamente el hecho de que la inflación subyacente nos haya sorprendido un poco al alza es una señal que tenemos que mirar con cuidado a la hora de ir calibrando cómo nos vamos moviendo de aquí en adelante. En general, si tú miras el corredor que nosotros publicamos en el IPOM, implica que la tasa va a tener que eventualmente moverse a este rango neutral, pero tenemos espacio para hacerlo con la cautela suficiente, de manera de estar seguros de que estamos en un buen camino para la inflación. Claudio, vamos a hacer una pausa. Nos queda todavía una mitad de mirada económica. Por supuesto, vamos a estar hablando de otro tema que ha sido altamente discutido, debatido, la situación del mercado laboral, cuál es la visión del Banco Central y también otras reacciones que se han dado sobre eso. Pausa, ya regresamos con más mirada económica. Mirada económica. Regresamos a Mirada Económica. Estamos conversando con el consejero del Banco Central, Claudio Soto. Claudio, esta segunda parte enfoquémosla en un tema que ha sido también muy noticioso en términos del informe de política monetaria. Este anexo que ya había sido mencionado también por el Banco Central en anteriores informes de política monetaria sobre el alza en los costos laborales, en el mercado laboral. Son varios factores. De hecho, la presidenta Rosana Costa también mencionaba factores tecnológicos, demográficos, estructurales de lo que es el mercado laboral chileno, pero se añaden medidas legislativas. Y esto empieza a generar varios comentarios. De hecho, el propio presidente Gabriel Boric en el canal de televisión de la Universidad de Chile, donde discrepa del Banco Central con que el salario mínimo, el alza del salario mínimo y también la ley de 40 horas sean causantes, digamos, de estas alzas en los costos laborales. Él discrepa. ¿Qué opinan desde el Consejo con respecto a esta mirada del presidente y que se ha ido también comentando? Mira, hay varios ángulos para mirar esto y son varios los factores que hay detrás. ¿Cuál es el hecho central acá? Lo cierto es que estamos con una tasa de desempleo que es relativamente alta respecto a lo que estábamos viendo hace algunos trimestres atrás. Descontando la pandemia, estamos con una tasa que está entre el 8,5% y el 9%. Y los salarios han estado creciendo a un ritmo bastante elevado. Y eso habitualmente no ocurre cuando el desempleo es alto. En general, los salarios crecen poco. Y ahora estamos en esta coyuntura donde los salarios están creciendo bastante. Estamos con una tasa de desempleo elevada. Y esta tasa de desempleo elevada, además, es con una creación de empleo que ha estado relativamente lenta en los últimos trimestres. Entonces, para nosotros es muy importante tratar de entender estos fenómenos porque esto implica tener una visión respecto del consumo, del sustento del consumo hacia adelante, por una parte, y de los costos laborales que están enfrentando las firmas. Entonces tratamos de hacer un análisis muy detallado de los factores que hay detrás. Y aquí lo que están ocurriendo son varias cosas. Uno, si uno quiere explicar la dinámica de empleo propiamente tal, y otra, el tema de los salarios. Respecto a la dinámica de empleo, lo que hemos visto es que efectivamente ha habido un freno en la creación de empleo, y esto ha coincidido con factores demográficos. Hemos visto que la fuerza de trabajo ha estado creciendo más lento y eso obedece en parte a fenómenos más bien demográficos. También sabemos que ha habido cambio tecnológico muy acelerado en el último tiempo. Automatización. Eso está ocurriendo y es bastante visible, ¿no es cierto?, que las empresas se están de alguna manera adaptando a las nuevas condiciones productivas que hay. Y tercero, también ha habido estas medidas legislativas. Y un cuarto elemento también es la composición del crecimiento, ¿no? Porque es verdad que la inversión ha estado repuntando este año, pero el año pasado estaba relativamente floja. Y cuando uno desagrega los sectores que componen la inversión, por ejemplo, el rubro inmobiliario está bastante más rezagado. Sí, para qué decir, construcción en los últimos 4 años. Exactamente, que es un rubro que habitualmente demanda mucha mano de obra. Entonces, cuando uno ve la composición sectorial del crecimiento, también los sectores que en general demandan más mano de obra están más rezagados. Y a eso está el tema más bien regulatorio, con las medidas regulatorias que han habido. Eso respecto del empleo, y entonces hay una combinación de factores que aquí explican que el empleo se haya ido
enlenteciendo su ritmo de crecimiento. Y en el caso de los salarios, obviamente el alza del salario mínimo, por ejemplo, las propias ganancias de productividad que hemos visto producto de los procesos de automatización, la propia reducción de las horas de trabajo hace que el salario por hora haya estado subiendo. Entonces, piensa que hay una gradualidad porque es de 45 a 40 horas, pero se baja en una hora, digamos, en el primer gran cambio que se generó luego de aplicada la ley, digamos. Probablemente hay algunas empresas que aprovecharon de hacer el ajuste inmediatamente y se adelantaron. Hay alguna evidencia anecdótica de que algunas empresas hicieron eso. Recordemos que la ley no permitía reducciones de los salarios nominales. Los salarios nominales tenían que ser los mismos, se rebajaban las horas y por lo tanto el salario por hora, por una cosa aritmética, aumentaba, subía. Como te digo, hemos visto alzas en la productividad medida. Y eso también puede redundar en cierta alza de los salarios. La composición del empleo de trabajadores probablemente más calificados, que son los que pueden ir acompañando este proceso de automatización, hace también que el salario promedio vaya elevándose. Y también está el hecho de las medidas regulatorias. Entonces, son muchos factores que están incidiendo todos al mismo tiempo. Nosotros hemos estado trabajando hace un tiempo con microdatos, que se llama, que son datos muy específicos de compañías, con datos mensuales de compañías específicamente, que nos permiten hacer algunos análisis muy puntuales. Y ahí donde hicimos esta minuta que se publicó como recuadro en el IPOM, donde podemos ver qué pasó con las empresas que están más afectas al salario mínimo que de las que no estaban afectadas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, uno tiene la distribución de salarios dentro de una empresa, puede ver las empresas donde el salario promedio es más cercano al salario mínimo, de las que no, y se pregunta qué ocurrió después de que se promulgó el salario mínimo. Y ahí lo que encontramos es que efectivamente las empresas que estaban más afectadas al salario mínimo vieron que el salario promedio subía, lo cual es esperable porque el salario sube por un tema legal, pero además empuja los otros salarios dentro de la empresa al alza. Pero en estas empresas se destruyeron puestos de trabajo. Y en estas empresas crearon menos trabajo que las que no estaban afectadas. Crearon menos, pero no destruyeron. Es que el estudio nos permite ver qué pasó en unas respecto de las otras, pero no nos permite ver en términos absolutos. Okay. ¿Te fijas? Porque es una suerte de, entre comillas, experimento que uno hace, donde toma un grupo de control, que son las empresas que no estaban afectadas por el salario mínimo, entre comillas, y ve qué pasa con esas empresas respecto de las que sí se vieron más incididas por el salario mínimo. Claro, no solamente el tamaño de la empresa lo que va a hacer la diferencia de uno de otra, también incide los sectores económicos, el tipo de empresa, o sea, son muchos factores, pero sí tenemos evidencia de que el alza de salario mínimo hizo que las empresas que estaban más incididas por el salario mínimo crearan menos empleo o eventualmente destruyeran empleo. El signo del efecto no lo tenemos en términos absolutos, pero sí lo tenemos respecto de las otras empresas que no estaban afectadas del salario mínimo. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos una suerte de efecto causal, si uno quiere. Pero más allá de un indicio, más allá de una señal, un hecho concreto en términos de que ha habido un impacto, porque dentro de la discusión legislativa de aumentar el salario mínimo a 510.000 pesos, pasar de 350.000 a 510.000 pesos, y también la discusión con respecto a las jornadas laborales de 45 o 40 horas, en la discusión legislativa se pusieron esos puntos en la mesa. Hay algunos que dijeron, bueno, esto es un tema que si no se habla ahora, ¿cuándo se va a hablar? Punto uno. Y punto dos, los costos finalmente van a ser una inversión para que efectivamente haya empresas que puedan generar una situación, hablando en algún minuto de la flexibilidad laboral también, sí, que esto es un tema ya viejo. Muy en concreto, nosotros tenemos un estudio que está técnicamente muy bien hecho, que no es fácil en economía encontrar efectos causales, ¿ya? Porque siempre ocurren muchas cosas al mismo tiempo, pero en este caso, dado que tenemos estos microdatos, dado que está la fecha muy clara de cuándo se legisla esto, encontramos dos efectos súper claros. Alza del salario de las empresas, donde el salario mínimo era más, incide más, alza en general en el promedio de los salarios de esas empresas y menor crecimiento o eventualmente destrucción de empleo en esas empresas respecto a las que no tenían ese impacto. O sea, el efecto está. El efecto está. Ahora, uno puede discrepar de los efectos macroeconómicos. Para llevar esto a números macro hay que hacer una serie de supuestos y uno puede discutir respecto a los supuestos, pero de que hay algún efecto, sí hay algún efecto. El presidente Boric en esta entrevista decía, el alza al sueldo mínimo genera un incentivo a la formalización. Bueno, aquí, a ver, respecto de la discusión sobre la formalidad del mercado laboral, ha habido distintas visiones, ¿no? Hemos visto bastante discusión entre algunos académicos que han llevado el tema adelante. Lo cierto es que los datos del INE, que mide informalidad, muestran una cierta reducción de la informalidad. Ahora, también es cierto que hemos visto menos creación de empleos, entre comillas, formales, cuando uno, por ejemplo, ve los registros administrativos, que son los cotizantes en las AFP. El tema es que
la formalidad se puede medir de distintas maneras. Uno, si tienes cotización previsional o no, esa es una forma de medir formalidad. La seguridad social. Otro es que si tiene una dependencia con un empleador que es formal, también eso depende. Ya. Uno puede tener un trabajo, por ejemplo, de servicio doméstico, donde hay una cotización previsional, pero el empleador no es una empresa formal. Entonces, hay distintas miradas respecto a qué es lo que significa la formalidad. Pero en concreto, el INE, las mediciones del INE sí muestran una reducción de la informalidad y al mismo tiempo vemos poca creación de empleo formal. Están dándose los dos fenómenos al mismo tiempo. Sí habría que decir que hay algunas de las medidas que se han tomado en el último tiempo, por ejemplo, la propia PGU, que genera algunos incentivos para que haya más formalidad, que es distinto de los temas que estábamos discutiendo anteriormente. Entonces también ha habido otras cosas que han ido pasando en la economía que han tendido a generar algunos incentivos mayores a la formalidad. Ahora, cualquier movimiento y cualquier medida tiene efecto. El tema es cómo se va compensando. Recuerdo la discusión específicamente del alza del salario mínimo, donde desde el gobierno también se va generando un mecanismo no de compensación, pero sí de ayuda a quienes tienen menor espalda. Siempre se decía, la empresa grande no va a tener problema en llegar a 510.000 pesos. De hecho, en varios casos ya se había llegado a esos 510.000 pesos. La pyme, con un número menor también de empleados y con una estructura financiera menor, hay que ayudarla. ¿Esto se ha visto? Bueno, de alguna manera el estudio que te mencionaba nos permite ver a qué tipo de empresas esto ha afectado más y efectivamente son las empresas más pequeñas. Si uno lo ve por sectores también, es ahí donde hay algunos sectores que han tenido probablemente un impacto mayor. Creo que lo importante acá es, uno, entender que hay efecto. Claro, no desconocer que cualquier movimiento que se haga va a tener efecto, digamos. Claro, en economía siempre uno habla de trade-off, ¿no es cierto? Hay una medida que favorece en algunas dimensiones, por ejemplo, las personas que están trabajando y que vieron su vida alzas en su salario, obviamente se ven favorecidas por las medidas, pero también hay algunos impactos que quizás no son tan deseables. Y entender eso creo que es importante para, de alguna manera, tomar las medidas correspondientes de apoyo. Y también entender que las decisiones de política pública, las cosas siempre implican que hay que optar, y por algo son decisiones que muchas veces no son fáciles de tomar, pero hay que tener en cuenta que hay que balancear distintas cosas, ¿no? Poner la advertencia, no voy a entrar, digamos, en una discusión política, entendiendo obviamente el carácter institucional que tiene el Banco Central, la autonomía. De hecho, para un punto, el presidente Boric en esto discrepa, el concepto relevante, discrepa, no llega a criticar, que discrepa, y también habla de la autonomía del Banco Central. Es importante ponerlo en la mesa. Pero de todas maneras, ¿cómo se va manejando desde el Banco Central y del Consejo lo que puede ser la discusión o el ruido político que se genera? No estoy diciendo que sea bueno o malo, digo que efectivamente existe cuando se ponen las señales de alerta y especialmente en un año electoral, ¿para qué decir? Es inalienable uno de otro, digamos. Mira, yo diría que en el IPOM en particular, que es nuestra principal herramienta comunicacional, tratamos de ser muy cuidadosos respecto de explicar bien al público por qué estamos viendo lo que estamos viendo en la economía y las proyecciones que estamos haciendo. Eso es clave porque parte importante de la política monetaria descansa en la credibilidad respecto a nuestras proyecciones. La credibilidad del Banco Central nos permite tener bastante más flexibilidad para hacer política monetaria. Por ejemplo, el año pasado, cuando fue el alza de las tarifas eléctricas, que nosotros sabíamos que era un fenómeno transitorio y que por lo tanto la inflación sabíamos que iba a subir, claro, y no ameritaba una reacción de política monetaria per se. Bueno, que el público entendiera eso requería una buena explicación y por eso fuimos bastante pedagógicos, creo yo, en tratar de explicar eso. Entonces, en general, en el IPOM tratamos de explicar muy bien al público por qué estamos proyectando lo que estamos proyectando, por qué estamos haciendo el análisis que estamos haciendo, con todos los detalles y todos los elementos que inciden en la proyección de inflación. Bien. Así que eso es lo que sustenta, digamos, nuestro análisis y la comunicación que hacemos. Claudio Soto, consejero del Banco Central, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y a ustedes, como siempre, gracias por sintonizarnos en Canal 24 Horas, 24horas.cl, todas las plataformas, haciendo economía, aterrizándola para también ir aprendiendo y tomando en cuenta lo que se viene hoy y en adelante. Nos vemos en una próxima ocasión. Sigan en la sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos. Chao. Mirada Económica.